Bueno, ya hemos llegado. Hola, muy buenas noches, señoras y señores, bienvenidos a la primera edición de Micrófono Abierto. Una jornada histórica sin duda para nuestro país, porque Pedro Sánchez podríamos decir que va a ser el presidente del gobierno, al menos eso parece, porque el rey por vez primera ha encargado que se sometan investiduras de formar gobierno el líder de la segunda fuerza, no de la fuerza más votada, porque carece de apoyos suficientes para formar un ejecutivo. Aún así, Rajoy sigue y parece que seguirá ahí una temporada y sin que ninguno de los suyos le cuestione el liderazgo. Pedro Sánchez ya anunciaba esta mañana su predisposición a intentar formar un gobierno. Sin embargo, las condiciones que le imponen independentistas, nacionalistas y un Podemos que le viene pisando los talones desde el pasado 20 de diciembre podría complicarle mucho las cosas al nuevo inquilino de la Moncloa. Además, en el seno de su partido existe una fractura importante entre el secretario general y el aparato, que se desafían mutuamente desde hace tiempo. ¿Y la militancia? ¿Qué pasa con la militancia? ¿Habrá consulta? ¿No la habrá? ¿Será vinculante? En caso de que la haya. La decisión que Sánchez anunció el sábado de consultar a los militantes de su partido, cualquier pacto de gobernabilidad, sentó como un jarro de agua fría a buena parte de sus varones y baronesa. Una medida adoptada a espaldas del Comité Federal que supone uno de los últimos intentos de Sánchez para seguir al frente del Partido Socialista. Podemos sigue manteniendo prietas las filas y tensando la cuerda para que se convoquen elecciones. Mientras marean la perdiz, hablan de sillones, de adoptar algunas medidas inverosímiles y se olvidan de los menesterosos. Ciudadanos se halla en medio de galimatías intentando propiciar consensos entre las fuerzas constitucionalistas y rezando para que no se celebren comicios, porque el Partido Popular les acabaría engullendo. En fin, que entre tanto la ciudadanía de a pie observa con desencanto y resignación que sus políticos sean incapaces de ponerse a trabajar en serio y dejen de mirarse el ombligo. Veremos qué ocurre a partir de hoy, de mañana y bueno, los próximos días, que parece que va a ser decisivo el futuro más inmediato de nuestro país. Aquí comienza Micrófono Abierto, un programa de estudiantes que hablarán cada martes a eso de las 9:15 sobre la actualidad informativa. Bienvenidos. Y aquí tenemos como primer invitado a Alfonso Gómez Gámez, miembro del Comité Federal del Partido Socialista. Muy buenas noches. Buenas noches, Samuel. ¿Va a gobernar Pedro Sánchez? Bueno, va a intentarlo, como bien decías. Consta que se va a dejar el empeño. Y el resultado, evidentemente, dependerá de las... Deja Rafa primero, Mario. Luego vas tú detrás con el medidor. Yo te voy grabando a ti, ¿vale? Hay algo en lo que me vas a permitir que te lleve la contraria. Hablabas de un partido elegido. Bueno, es una apreciación tuya que no respeto, pero que no comparto. Se pone interesante el asunto. 8 de diciembre. Sabes que tenemos el 30 de enero. No diría que son tanto unos condicionantes puestos por el partido, sino asumidos desde un primer momento por el propio secretario general. Ha habido un consenso absoluto en que había determinadas cuestiones que no debían de tocarse. Una de ellas era la cuestión territorial y desde luego lo que sí que estaba claro es que no se iba a permitir o no se iba a apoyar un gobierno del PP ni por activa ni por pasiva. ¿Quién manda en el Partido Socialista? ¿Pedro Sánchez, el Comité Federal, Susana Díaz? ¿Se calmarán las aguas en el Partido Socialista? Porque parece que últimamente andan revueltas si se forma gobierno. Bueno, vamos a ver, el Partido Socialista es un partido de ámbito coral, frente a aquellos partidos que parece que han descubierto la rueda en los últimos tiempos. Tenemos un partido que desde hace ya muchísimos años, casi 140, fundado en 1879, se ha regido siempre de una forma colegiada por medio de una serie de comisiones ejecutivas, de comités,
y donde las decisiones realmente importantes al final se han tomado, como decía, de una forma colegiada, por lo tanto de una forma participativa y coral. Es verdad que hay una figura que es la del secretario general, que asume como de alguna manera líder de esa ejecutiva, asume funciones de gestión diaria y de gobierno interno del partido, de relaciones con otros interlocutores, pero al final, como te decía Samuel, las grandes decisiones se han de refrendar siempre y así son refrendadas por el Comité Federal. Entonces, decir quién manda, bueno, yo creo que en el Partido Socialista mandan sobre todo las ansias de igualdad, las ansias de solidaridad, de justicia social. Eso es lo que creo que es importante y eso es lo que creo que manda de verdad el Partido Socialista. Y ahora turno para mis compañeros, los analistas. Ellos son Álvaro Lombardo, muy buenas noches. Buenas noches. Pablo Moliné. Buenas noches. Y Borja Moliné. Buenas noches. Que ahora es su turno de preguntas, cuando queráis. Sí, ya más entrando en materia de los posibles pactos, a mí me gustaría saber en qué puede ceder el Partido Socialista con Podemos para facilitar un acuerdo de gobierno, cuáles serían las líneas rojas o qué están dispuestos a darles con tal de coger el poder. Bueno, realmente nosotros no solemos hablar de líneas rojas. Para nosotros lo importante no es fijar fronteras, fijar barreras, sino tender puentes. En esa línea va a iniciar Pedro Sánchez las conversaciones con el resto de fuerzas políticas de cara a intentar obtener su apoyo para la investidura. Es decir, no hay que mirar qué es lo que nos separa, sino lo que nos acerca. Evidentemente, en los programas de todos los partidos que han concurrido a estas elecciones hay cuestiones que todos podemos compartir, pero es cierto que hay algunos que hacen especial énfasis en temas relacionados con las prestaciones sociales, con la igualdad entre las personas y entre los géneros, con las que evidentemente encontramos mayores similitudes que con otros. Esto que tú llamabas línea roja y que nosotros llamamos de alguna manera terrenos pantanosos, es evidentemente está relacionado con el interés de algunos partidos secesionistas que no independentistas por abandonar de alguna manera el territorio común, y entendemos que esto es algo en lo que realmente no debemos de perder pie, ¿no? Y aceptar ningún tipo de imposición, por supuesto. Gracias. Bueno, yo quería preguntar cómo es posible que el PSOE haya cedido varios senadores a Esquerra Republicana en el Senado, siendo que el Comité Federal ha puesto como línea roja la prohibición al PSOE de pactar con partidos secesionistas, tales como Esquerra Republicana. ¿No es esto una contradicción? Bueno, creo que ha quedado manifiestamente claro por parte de muchos compañeros del partido que quizá fue una medida que no fue fácilmente comprendida o comprensible, que no sentó bien en todos los ámbitos, eso es cierto, es una realidad. Tampoco es algo absolutamente novedoso que nunca se hubiera visto, de hecho era algo absolutamente habitual en todas las legislaturas. Es verdad que quizá el momento no era el mismo de antes y que por lo tanto las condiciones tampoco eran las mismas. Bueno, no sé si ha sido una decisión absolutamente compartida por todo el mundo en cuanto a su conveniencia, pero una vez explicada por el secretario de organización, el antiguo secretario de organización, actual portavoz en el Senado, el compañero Óscar López, creo que todas las personas con responsabilidades políticas en las distintas federaciones han entendido y aceptado el argumento. Creo que es un debate que ya ha llegado a su fin y que no tiene más trascendencia en estos momentos. Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias por venir. A vosotros por invitarme. Le quería preguntar, hablando de la cuestión catalana, ¿no ve muy débil a estas alturas al PSC? Bueno, lo cierto es que el PSC no ha obtenido precisamente un resultado magnífico. De hecho, bueno, es muy mejorable. Es cierto que en los últimos años hemos sufrido una gran debilidad electoral en la Comunidad Autónoma de Cataluña y que el PSC la ha sufrido. Precisamente, de alguna forma, el análisis que algunos de los compañeros hacemos y que yo mismo hago es que esto ha podido venir motivado no por la pérdida de los valores sociales, los valores progresistas, los valores de igualdad y de izquierda que ha defendido, sino quizá por esa indefinición o por esa falta de posición clara ante la cuestión del soberanismo, del derecho a la autodeterminación o del derecho a decidir. Yo creo que, bueno, de alguna manera se malinterpretó cuando el PSC hablaba del derecho a decidir en el sentido de que podían ser de alguna manera favorables a
Bien, vamos a ir concluyendo ya. Una última pregunta, espero que sea muy breve, Alfonso. ¿Cuál es la primera medida que tomaría el Partido Socialista si al final entra en el gobierno? Bueno, hay muchas, ya las ha manifestado nuestro secretario general y candidato ya a presidente. Evidentemente, derogar la reforma laboral. Bueno, por no enumerar una por una, yo lo que diría es que lo que vamos a intentar es volver de nuevo, en un primer momento y de forma urgente, a reducir lo antes posible y de la mejor forma posible y más eficaz la brecha social. Es volver a recuperar los derechos económicos, los derechos sociales, laborales, también los derechos educativos y sanitarios de nuestros ciudadanos, que se han visto gravemente afectados por este gobierno del Partido Popular, estos 4 años infaustos y que, bueno, han llevado el austericidio impuesto por Angela Merkel a los extremos más absolutos, para además, desgraciadamente, ni siquiera conseguir el objetivo para el que en principio estaban tomadas estas medidas, estos recortes, que era reducir el déficit. Hemos visto como en el territorio de nuestra comunidad autónoma, en Aragón, por ejemplo, a pesar de los recortes en educación, en sanidad, en dependencia, el déficit no solamente no ha disminuido, sino que ha aumentado. Es evidente que las políticas aplicadas no han tenido ningún éxito. Obviamente lo que va a hacer el PSOE, tanto en Aragón, ya lo está haciendo el gobierno del presidente Lambán, como Pedro Sánchez, cuando, si como todos esperamos llega a ser presidente de este país, será combatir esas políticas e instaurar nuevas formas de hacer, donde las personas sean el centro de la acción política y no lo sea desde luego la economía y mucho menos la que marque Alemania. Muchas gracias, Alfonso. A vosotros. Por ser el primer invitado de este micrófono abierto, además tan especial por la noticia. Recordamos, por si todavía alguien no se ha enterado de estas horas de la noche, el rey Felipe VI ha encargado formar gobierno a Pedro Sánchez y se ha propuesto un mes como límite para llevarlo a cabo. No sabemos si lo hará con Podemos, si lo hará con Ciudadanos en caso de que se abstenga el Partido Popular. En fin, veremos qué ocurre. Y ahora turno para nuestros analistas. ¿Creéis que va a formar gobierno Pedro Sánchez? ¿Va a ser capaz? No, Pedro Sánchez no va a tener la posibilidad de llegar a ser presidente de este país por 2 motivos. En primer lugar, porque hemos pasado de los juegos de quién se presenta primero al juego del veto. El Partido Popular va a vetar a todos, Ciudadanos vetará un gobierno donde esté Podemos vetará cualquier gobierno porque lo único que quieren es el reparto de sillones. Y ese es el segundo motivo por el que Pedro Sánchez no va a ser presidente, porque no hay una voluntad real de Podemos de hacerle llegar al gobierno. Hablan que no van a pactar, no van a votar a favor en el momento en el que PSOE hable con Ciudadanos, que pacte con Ciudadanos, y no le salen las cuentas. Partido Socialista más Izquierda Unida más Podemos no da los números necesarios. Por lo tanto, decir que votarán no si Podemos tiene algo que ver en la investidura es decir que quieren elecciones anticipadas. Por lo tanto, Pedro Sánchez, que se olvide de ser presidente. Bueno, hace 11 días veíamos cómo Rajoy se negaba, pese a ser la lista más votada, a ser investido presidente. Una decisión que es muy legítima, ¿no? Entra dentro de los canales democráticos y constitucionales, pero que desde mi punto de vista no es la más correcta, porque yo creo que un presidente que es el más votado, como en este caso, sí que debería haber confirmado esa decisión del rey Felipe VI. Ahora, en la situación en la que nos encontramos, que ha comentado nuestro presentador, pues no deja de ser un poco la misma. Realmente Felipe VI, según ha dicho Rajoy, ha elegido a Pedro Sánchez en vez de Rajoy, porque sigue sin tener los votos, y yo creo que realmente estamos en un callejón sin salida y que, desde mi punto de vista, bueno, Pedro Sánchez ha hecho un movimiento, yo creo que bastante certero, en el sentido de ponerse por delante, porque tampoco le quedaba otra, tenía que aprovechar esa oportunidad, pero también es verdad que, bueno, yo creo que Rajoy está dando muy mala imagen, está torpedeando por todos los medios, ¿no? La investidura de un presidente nuevo y distinto, ¿no? Que no esté rodeado de corrupción, y yo creo, y termino ya, que no se deben aprovechar las instituciones para el interés propio, para los intereses políticos, sino que realmente se tiene que ser muy cumplidor, muy escrupuloso con el cumplimiento institucional y democrático, y que realmente no deberíamos haber llegado a esta situación, sino que se tenía que haber puesto de acuerdo muchísimo antes. Bueno, en primer lugar, Sergio, quiero contestarte y decirte que el PP no se presentó en primera instancia, principalmente porque el PSOE tenía una negativa constante a hablar con el PP. Negativa constante. Entonces, si la primera fuerza
ve que no tiene suficientes votos para poder salir presidente, lo más correcto es ceder el testigo a la segunda fuerza, en este caso el PSOE. Y es el PSOE el que debería haberse anticipado y haber propuesto una coalición de fuerzas constitucionalistas, en vez de haber girado hacia la izquierda radical, la izquierda de la democracia, de las masas y no de los votos. Por eso mismo estamos ante esta situación, por la inercia e incompetencia del presidente del Partido Socialista. Bueno, presidente de jure, porque de facto gobierna Susana Díaz. Bueno, si me permites hacer una diferenciación, vale, yo creo que tú lo que dices lo vendes de una manera, un sentido de Estado, ¿no? Un presidente Rajoy de facto, no, en este caso no es presidente ya, pero bueno, en funciones, que se comporta como un hombre de Estado y que le deja a Pedro Sánchez el camino porque él no puede encontrar apoyo. Yo no lo veo así. Yo creo que realmente ha hecho una voltereta, ¿no? Para de alguna manera él no quitarse de en medio cuando es un presidente acabado. Él debería haber seguido hace mucho tiempo, ya no solo realmente por no ser el más querido por los españoles, como hemos visto, esto es un sistema parlamentario, sino realmente porque está rodeado de corrupción y aunque fuera por un respeto, ¿no?, a la sociedad española, debería haberse ido, pues no, en vez de eso hace un quiebro y de alguna manera sigue ahí, no sé, poniendo la situación al límite, dejando a Sánchez en una situación totalmente presionada por Podemos, por el Partido Popular. Y bueno, yo creo que es que no se deberían hacer ese tipo de comportamientos, sino que debería irse de una vez y que el Partido Popular, no sé, desaloje a Rajoy y ponga a una persona más competente, y entonces sí que nos podríamos sentar a hablar, Partido Socialista, otros partidos. Es que yo entiendo perfectamente que Sánchez no se quiera reunir en ningún caso con Rajoy, porque es que Rajoy realmente es el indecente, ¿no? Ese que decía Pedro Sánchez en el cara a cara con Campo Vidal. Bueno, yo discrepo reiteradamente contigo, Borja, porque el Partido Popular ha sido la lista más votada y tiene la obligación de intentar formar gobierno. Tiene la obligación, al ser la lista más votada. Rajoy nos puede gustar o no, pero es el presidente del Partido Popular y es el que debería haber aceptado la investidura que le propuso Felipe VI. ¿Qué más decir? Pues después de no ser elegido, después de no contar con los apoyos Mariano Rajoy, ahora Pedro Sánchez se ve con la opción de poder formar gobierno. Va a tener alrededor entre 3 y 4 semanas, prácticamente un mes, y veremos qué hace el líder socialista, pero no sabemos si contará con el apoyo de Podemos. Al fin y al cabo ya hemos visto la postura del líder de Podemos y cómo Albert Rivera se pronuncia factible a querer un pacto con el Partido Socialista, y veremos qué pasa. Y el apoyo de los nacionalistas es algo, si Sánchez quiere encabezar una gran coalición de izquierdas, necesita el apoyo de los nacionalistas, porque como hemos visto, con el apoyo de Izquierda Unida y de Podemos no da para formar una gran coalición de izquierdas. Se someterá a 2 votaciones. La primera votación necesitaría la mayoría absoluta y es prácticamente imposible, y Ciudadanos ya ha reiterado en repetidas ocasiones que si pacta con Podemos, el Partido Socialista no le va a apoyar, y mucho menos el Partido Popular, que siempre se va a negar. Entonces, como yo os decía, si no queréis por ninguna forma que el gobierno popular salga con el gobierno, ¿cuál es vuestra alternativa? ¿Habéis reconocido que es imposible, o lo que habéis dicho al principio, de un pacto de Ciudadanos, Podemos y PSOE, o sin contar a los nacionalistas? Es imposible que el PSOE pueda formar gobierno. Por tanto, ¿cuál es vuestra alternativa? Es que la alternativa más lógica en este caso sería hacer una fuerza constitucional. Y en eso estoy de acuerdo, en que el único pacto que le puede dar a España un marco de reformas que necesita para salir de la crisis es aquel pacto que pueden llegar a tener Partido Socialista, Partido Popular y Ciudadanos. Pero aquí estoy en desacuerdo contigo. Rajoy tiene que irse, porque Rajoy es el principal escollo que hay para llegar a esa posible coalición. Porque Rajoy es el presidente Luis Sé Fuerte, es el presidente de que no ha sabido limpiar la corrupción en su partido, es el presidente que no ha acudido a los debates políticos y ha dado ruedas de prensa escondido detrás de una televisión. Por tanto, si Rajoy piensa de verdad en este país, lo que es apartarse para que pueda haber un gobierno constitucionalista que, como bien decía Abel Rivera, estamos en un momento de segunda transición. No tengamos miedo y que el Partido Socialista deje de decir todo Partido Popular malo, Podemos, nacionalistas, bueno. Aclárense. Bueno, es que mira, es que es muy claro. Es que Rajoy ha sido la fuerza más votada y tiene legitimidad directa para gobernar. En ese caso,
sería lo más lógico que él encabezara el gobierno. Y por otro lado, respondiéndote, la única manera en la que yo vería posible que Rajoy se marchara es que Pedro Sánchez se marchara también y dejaran paso a una persona que no tiene detrás ningún escándalo con el que cargar. Bueno, por contestaros a los dos, empezando por Pablo, lo primero que tengo que decir es que estoy de acuerdo contigo en que evidentemente, como ya he dicho, Rajoy se tiene que ir, eso es una realidad, yo creo que es palpable, que la mayor parte de españoles han dicho, bueno, siéntense a negociar, pero Rajoy no, porque Rajoy es un presidente totalmente quemado, eso por un lado. Luego, con respecto a los pactos, hombre, yo reconozco que no me atrevo a hablar de pactos concretos, o sea, sí que puedo de alguna manera transmitir lo que yo creo que debería hacer el Partido Socialista, pero realmente confirmar no se puede confirmar nada porque es una situación muy compleja y todo el mundo lo sabe, ¿no? Entonces, ¿qué creo que debería hacer el Partido Socialista en esta situación, Pedro Sánchez? Hombre, yo creo que evidentemente tiene que intentar hasta la extenuación un gobierno progresista, porque yo creo que sus votantes es lo que quieren, sus votantes, pero por supuesto... ¿Tú consideras progresista un gobierno formado por PSOE, Podemos y nacionalistas? Mira, yo no es lo que considere yo te puedo asegurar que si tú preguntas, si han visto encuestas, la gente considera más progresista a Podemos que al Partido Popular, o sea, eso es así. Evidentemente la gente no sé si estaría de acuerdo con un pacto con Podemos, porque es verdad que Podemos ha tenido comportamientos muy cuestionables, es verdad que hoy con el Partido Socialista no se está comportando bien, pero también es verdad que en el momento en el que el Partido Socialista no ya gobernara, sino permitiera un gobierno junto con el Partido Popular o un gobierno del Partido Popular, los votantes en masa se pondrían en contra. Y luego, por responderte a ti, Borja, tú dices que evidentemente Rajoy o el candidato que fuera del Partido Popular debería ser el primero en formar gobierno, o debería ser incluso, ¿no?, el obligado a formar gobierno por ser la lista más votada. Te voy a decir una cosa rápidamente. Es un sistema parlamentario, lo hemos dicho muchas veces. Realmente el que tiene que formar gobierno es el candidato, ¿no?, emanado de los pactos de varios partidos. En este caso la izquierda gana en el Parlamento. Por tanto, esa legitimidad que tú dices que tendría la lista más votada es muy cuestionable. Si fuéramos un sistema presidencialista podría valorarse. Entonces, si es Pedro Sánchez el que va a tener, como es el caso, ¿no?, que formar gobierno, bueno, pues yo creo, como digo, y muy rápido, creo que debe intentar hasta el límite. Yo sé que es complicado porque Pedro Sánchez se encuentra en una situación muy compleja, pero tiene que intentar hasta el límite formar un gobierno progresista. Se verá en los próximos días, cuando tocará la investidura, si le funciona o no le funciona. Pero desde luego, ir ya directamente a buscar un gobierno de derechas, de alguna manera, ¿no?, Partido Popular, Ciudadanos, aunque fueran fuerzas constitucionalistas, yo creo que para el Partido Socialista es muy arriesgado. Pero es que, por favor, acabas de nombrar una posible coalición de un gobierno progresista, un partido con Podemos, un partido que insulta al PSOE pactando con él, le propone pactar insultándole, un partido que, como se sabe, recibe financiación de Venezuela y de Irán, un partido en el que sus propios miembros no tienen ningún miedo de mostrar su afección hacia un régimen venezolano que es cuasi dictatorial y que tienen una ideología ya no progresista, es que es marxista-leninista, por favor, un segundo, perdona. Y es que no hay que pensar en un gobierno de derechas, hay que pensar en un gobierno que favorezca a España, un gobierno que mantenga la unidad de España, siga la ruta de crecimiento y garantice la igualdad de los españoles. Eso con Podemos es imposible. Pero con el Ministerio de la Plurinacionalidad, por favor. Te contesto rapidísimamente. Primero aclarar que yo no creo que fuera muy positivo para el Partido Socialista que Podemos entrar en el gobierno, lo creo realmente, porque realmente Podemos, su objetivo no es en sí perseguir al Partido Popular en el sistema parlamentario, sino que perseguir al Partido Socialista. Yo creo que eso todo el mundo lo sabe. Pero te diré una cosa. Vamos a ver, eso que dices tú de un buen gobierno para España, si la mayor parte del Parlamento ha salido de izquierdas, no creo que un buen gobierno para España fuera el gobernado por el Partido Popular. Es que yo creo que eso es de traca y que, bueno, si nos están viendo potenciales votantes socialistas, habría que preguntarles a ellos. Yo no creo que quisieran un gobierno del Partido Popular. Otra cosa ya es que habláramos, que da para muchísimo debate y hoy no nos va a dar tiempo realmente, que habláramos ya de institucionalismos o no institucionalismos, ¿vale? Es cierto que Podemos no representa tanto el institucionalismo, pero Podemos a día de hoy sí que es verdad que no representa, digamos que una fuerza tan ofensiva para los potenciales votantes socialistas como sí que lo representa el Partido Popular. Eso es una realidad que lo puedes ver en el CIS, lo puedes ver en un montón de sondeos, y yo creo que por eso Pedro Sánchez está obligado, aunque no le guste a su partido, porque yo creo que a muchos de su partido, en especial a los varones, no les gusta, está obligado a intentar un gobierno de izquierdas con el apoyo de Podemos, fuerzas, ya veremos si nacionalistas, Izquierda Unida. No se puede permitir gobernar a toda costa. Esa idea que se le ha metido a Pedro Sánchez en la cabeza de gobernar a toda costa, si es verdad, no la pueden admitir ni los propios votantes socialistas. Y
con relación al tema de la gran coalición, una gran coalición del Partido Socialista con el Partido Popular sería traicionar a todos los votantes socialistas. Como bien apuntaba mi compañero, ha ganado la izquierda en el Parlamento, en el Congreso. Se requiere un gobierno progresista. Puede ser, las últimas declaraciones de Pablo Iglesias ya apuntaban que no pactaría con el PSOE si pacta primero con Ciudadanos. Y es algo, las declaraciones de Pablo Iglesias refiriéndose a distribuirse, repartirse entre amiguetes los sillones, es algo insultante para el Partido Socialista. No se puede pactar a toda costa ni con Podemos ni aceptar al Partido Popular. Pero, disculpa, Pablo, ahora que comentaba, decía Álvaro que no se podía gobernar a toda costa, os hago una pregunta. ¿Cuáles son las líneas rojas que creéis que pondrá o debería poner el Partido Socialista a Podemos? Porque recordemos que Pablo Iglesias insistió en ser el vicepresidente del gobierno y, bueno, ya incluso repartió algunas carteras ministeriales. ¿Cuáles son las líneas rojas del Partido Socialista Podemos? Precisamente el problema que hay es que no hay líneas rojas, es que está dispuesto a darle todo. Porque hemos visto a Pablo Iglesias insultar al Partido Socialista. Hemos visto a Pablo Iglesias que al parecer conoce los deseos y voluntades de los votantes del Partido Socialista. Es que en realidad la mitad de los votantes del Partido Socialista querían votar a Pablo Iglesias, pero se equivocaron un poco por darle un poco más de juego al asunto, ¿no? Entonces, Pedro Sánchez está dispuesto a tragarse todo con tal de llegar al poder. Y como tú bien has dicho, es que no dan los números. Es que Podemos en realidad no está por la labor de dar un gobierno. Quiere elecciones de nuevo y superar al Partido Socialista. Y el Partido Socialista está cayendo en la trampa. Y la dirección del Partido Socialista lo sabe. Por eso está enfrentado con Pedro Sánchez. Y Pedro Sánchez, en su última carta que tiene, bueno, que decide la militancia, que la militancia sí que se está creyendo más esto de que Podemos en realidad quiere un gobierno progresista, que yo no considero que sea progresista, y a ver si ellos me dan la autoridad para firmar la acta de defunción del Partido Socialista Español y de paso a España entera. Bueno, yo diría una cosa, y es que estamos hablando, bueno, toda la noche estamos hablando en términos de Partido Socialista, yo hablaría en términos de Partido Socialista y de Pedro Sánchez, que creo que son cosas distintas. Yo creo que Pedro Sánchez es verdad que es el secretario general, se supone que tiene la legitimidad para tomar decisiones por sí solo, pero es que yo creo que Pedro Sánchez se ha ido paulatinamente definiendo como político, pero ya no como político desde el punto de vista nacional, sino desde el punto de vista interno. Es que Pedro Sánchez ha tomado su propio camino y sí que estoy de acuerdo en el sentido de que se quiere salvar. También es muy legítimo y muy comprensible. Pedro Sánchez ha propuesto, como habréis visto estos últimos días, que voten los militantes el pacto. Evidentemente, se puede pensar lo que queráis de eso, pero es muy inteligente en ese sentido porque me gano a la militancia y la puedo poner contra los varones. Es una manera, ¿no?, de entender dos PSOEs. El PSOE del secretario general apoyado por la militancia, que es un PSOE quizá pues un poquito más insurrecto, ¿no?, que se acercaría más a Podemos que al Partido Popular, porque el Partido Popular evidentemente es el partido contra el que se tiene que dirigir el Partido Socialista, y un PSOE de los varones, un PSOE un poquito más centrado, un PSOE que quizás sí que podría acercarse más a las tesis populares. Entonces yo creo que hay ahora como una bicefalia en el Partido Socialista que se une a las diversas divisiones que ya hay entre los demás partidos. Entonces el PSOE lo tiene muy difícil, pero yo sigo creyendo que Pedro Sánchez, aunque se queme, debe intentarlo, y si luego no lo consigue, pues que ya se valoren otro tipo de gobiernos que podrían ser también un Partido Popular con la abstención del PSOE, pero por ahora yo creo que lo único que le queda a Pedro Sánchez es intentar un gobierno progresista a toda costa. Bueno, hay que tener en cuenta que el PSOE ha hecho una maniobra, bueno, Pedro Sánchez ha hecho una maniobra muy inteligente para poder desbancar al Comité Federal. Sin embargo, hay que tener en cuenta que es una medida que yo creo que es de tipo de partido asambleario. Ante medidas en las que se necesita una fuerza de Estado, no creo que el camino sea consultar a la militancia, o al menos darle a la militancia toda la información posible con todas las formaciones con las que se pueda pactar. Que la militancia decida con razón de causa. Si no, estamos ante otra votación asamblearia como en la CUP, que nos puede llevar a una diatriba que puede dejar al PSOE fraccionado en dos.
No, yo rápidamente, simplemente por contestarte, estoy de acuerdo en el sentido de que quizá que vote la militancia no sea lo más correcto, o al menos en los términos que nos ha planteado Pedro Sánchez. Yo solo te digo que es una táctica buena, pero igual no es la más correcta, porque yo creo que el Partido Socialista no se debería, como bien tú dices, dirigir hacia formaciones como la CUP, que ya hemos visto lo que le ha pasado. Si desde luego al Partido Socialista le va a pasar lo mismo, es que se va a hacer el revolucionario y luego va a terminar pactando con la derecha, para eso es mucho mejor pactar con la derecha directamente, ¿no? Entonces, puestos a hacer un gobierno progresista, como dice Pedro Sánchez, y lleva diciéndolo muchísimo tiempo porque ya se ha negado 3 veces a Rajoy, puestos a hacer un gobierno progresista, yo creo que lo deberíamos hacer de una forma quizá un poquito más centrada, un poquito más institucionalizada, vamos a decir, que preguntando a la militancia, porque termino ya, yo creo que preguntar a la militancia no es en sí dar poder a la gente, dar poder a los ciudadanos y dar poder a los militantes, sino que realmente es quitarte un problema que no sabes resolver tú para que lo resuelvan los de tu partido. Entonces yo creo que así no debe funcionar el PSOE. ¿Que es una buena táctica? Yo creo que a corto plazo igual sí, pero no creo que deba funcionar así el PSOE. De todas formas, un gobierno progresista, con el apoyo o no de los nacionalistas, que se podría conseguir en la segunda votación, sería un gobierno débil. Y debemos recordar que el gobierno debe representar al conjunto de todos los españoles. Y aunque le guste o no a Pedro Sánchez, el Partido Popular ha sido la fuerza más votada y representa a 7 millones de la población española. Y como recordaba Albert Rivera, estamos en esta segunda transición, por así decirlo. Va a haber que hacer reformas, y las reformas hay que contar con Ciudadanos y con el Partido Popular. Si se consigue un gobierno de centro-izquierda, como es otra opción que se planteaba con PSOE Ciudadanos, de todas formas hay que contar con Podemos. Y parte de la ideología del Partido Socialista coincide con Podemos. En ese sentido, me parece bochornosa la estrategia de Pablo Iglesias, cómo pretende alcanzar un gobierno con Pedro Sánchez exigiéndole repartirse los sillones y ministerios como defensa exterior. Un partido que en teoría defiende la lucha de clases y los derechos sociales no quiere ni el Ministerio de Sanidad, ni Educación, ni Trabajo. ¿Qué partido es este? ¿Qué propuestas son estas? Es que me parece indignante para el Partido Socialista. Estoy completamente de acuerdo, pero me permite enlazar con algo muy importante. Yo creo que la sociedad puede llegar un poco a hartarse. Es que no se están hablando de políticas, se está hablando un rato de sillones. Y parece completamente que los partidos políticos que dijeron algo en campaña han dicho lo contrario. El Partido Socialista, Pedro Sánchez dijo en campaña, jamás me apoyaré o me uniré a Podemos. Ya le tiende la mano. El señor Rajoy sigue en su inmovilismo, esperando no sé qué exactamente. Luego Pablo Iglesias, que decía que venían a hablar de políticas, que ellos no querían sillones, han dado un espectáculo bochornoso a lo largo de todas estas semanas, precisamente hablando de sillones, primero con el Parlamento, con el Congreso, y luego además con los ministerios. Es que parece que al final el único que ha dicho la verdad ha sido Albert Rivera, con yo me abstendré, facilitaré un gobierno, no ha cambiado de opinión, no entrará en ningún gobierno, pero también le he hecho en falta oír políticas. Me gustaría que los partidos políticos dijeran, mira, yo puedo abstenerme, puedo estar a favor o en contra de un gobierno, si a cambio se hace tal política o tal reforma, que es lo que los ciudadanos quieren. Es que el paro en España sigue muy alto, es que el paro en España no se está reduciendo a la velocidad que todos nos gustaría. Hacen falta más reformas, y esas reformas no se van a hacer solas, y esas reformas tampoco se van a hacer porque se repartan ministerios. Por lo tanto, yo quiero que los partidos políticos salgan y digan, mis líneas, mis propuestas, a cambio de una investidura son esta y esta. Eso es lo que quiero oír, yo y la mayoría de los ciudadanos. Por ello mismo criticaba la votación asamblearia del PSOE, porque claro, ¿cómo va a votar la militancia sin saber aún qué tienen en común las propuestas de los partidos que luego tendrían en un gobierno? Porque ninguno ha hablado aún de la reforma de la Constitución, ninguno ha hablado aún de cómo sustituir la reforma laboral, la LOMCE, todas estas cuestiones tan importantes que es lo que a los españoles les importa, saber que mañana van a poder seguir teniendo un empleo o van a conseguirlo porque mejora la economía, saber cómo va a ser el Estado, si van a ser un Estado federal, si va a seguir un Estado autonómico, qué ley de educación van a tener, cuestiones clave y vitales en las que se necesita una fuerza de Estado y no de partido. Bien, perdona. ¿Va a haber cambios? ¿Creéis que se van a producir cambios en la cúpula del Partido Popular, en el seno de Génova Tuece? Recordemos que hace ya 42 días perdieron 60 diputados, ni más ni menos, ha sido una debacle tremenda, y parece que no se mueve nada. Siquiera Esperanza Aguirre, que hace unos años, bueno, ahora no sé qué fuerza tiene exactamente, pero ni de Esperanza Aguirre, tan apenas José María Aznar,
¿Creéis que va a haber cambios? ¿Creéis que son necesarios? ¿Creéis que se va a marchar Rajoy? ¿Se quedará Soraya? ¿Quién se quedará? Bueno, yo tengo que decir que, si bien es verdad que bueno, estoy de acuerdo con que, como hemos dicho antes, en el debate sobre la investidura. Entonces, muy rápido, claro que deben cambiarlo, pero es que yo, como ya digo, no sé ya qué pensar, no sé ya si lo van a quitar o no lo van a quitar pronto, lo van a quitar tarde, porque es que yo pensaba que terminaría por irse, porque realmente había muchas presiones de José María Aznar, del ala más dura del partido. Ahora, si veis, Cifuentes está paseando por los medios de comunicación un poco para promocionarse, pero yo creo que eso siempre se queda allí, ¿no? O sea, yo no sé, no voy a lanzar conspiraciones porque realmente ese no es mi cometido, pero sí que diré que yo no sé qué hay allí, yo no sé qué pasa allí para que Rajoy no se pueda ir para nada. Yo no sé cómo no cae de una vez un gobierno que ahora está en funciones, que ha gobernado 4 años, desde mi punto de vista, siendo totalmente lesivo con el país. Yo no sé cómo todavía no se va y sobre todo cómo el Partido Popular permite que no se vaya. Pero es que, Sergio, Rajoy ni es el candidato para encabezar el proyecto de una nueva España, ni es el candidato para encabezar la regeneración de su propio partido. Ya se ha visto, el caso de corrupción de Valencia ha sido el último golpe, ha sido un golpe muy duro para el partido. Que además él ha defendido absolutamente a todos los que están imputados o preimputados. Y recordemos, también que lo sepa la gente. Recordemos Rajoy en una rueda de prensa en 2007 asegurando que el gobierno de la Comunidad Valenciana era la mejor organización y era un gobierno ejemplar para todo el país, la administración valenciana. ¿Cómo puede decir eso? Además, él quería a todo el mundo. Es muy gracioso. Yo hoy mismo apuntaba que él apoyará a los tribunales y y que caiga todo el peso de la ley sobre todos los imputados, y se les ha retirado la militancia, pero él mismo les apoyaba, y hoy mismo ha defendido a Rita Barberá y ha dicho cómo la alcaldesa de Valencia no puede saber la corrupción que había en su partido después de tantos años. ¿Cómo es posible? Es que es inexplicable. Totalmente. Bueno, a ver, por favor, tengamos en cuenta que Rajoy ha sido el candidato más votado de todo el Parlamento en la actualidad, y además, en cuanto se ha iniciado una causa criminal contra algún cargo político, ha defendido la actuación de la justicia, la independencia de la justicia. Eso es muy importante, muy importante. Y luego, además, hay que decir que el PP ha aprobado una ley, sobre todo para aumentar la dotación de la justicia, para combatir las causas contra la corrupción. Y, por favor, sobre todo decir que el Partido Popular no es el único con causas abiertas y que esta cuestión es de todos los partidos. Con lo cual, en vez de hacer crítica hacia un partido, tendrían que hacer todos crítica y hacer un pacto de Estado para el nuevo gobierno por proponer nuevas medidas. Pero Rajoy no tendría por qué irse. Yo solo voy a dar un pequeño apunte. Yo creo que estamos en una nueva etapa, una etapa de cambio, una etapa de consenso y de grandes reformas, y que el señor Rajoy ni Pedro Sánchez pueden encabezarlas. Se necesita gente nueva, gente con ganas de trabajar, gente con ganas de juntarse en una mesa, dialogar y tomar las decisiones que mejor vengan para este país. Esa es mi única... Que Rajoy fuera, pero también Pedro Sánchez quizá debería tomarse lo mismo. Y muchas gracias a los analistas, muchas gracias a ustedes por estar ahí, y recordemos que Pedro Sánchez será el encargado de formar gobierno, si lo ha decidido Felipe VI. Seguiremos muy atentos de lo que sucede en la actualidad en los próximos días. Nos vemos el próximo martes aquí a las 9:15, y recordarles que estamos en micrófonoabierto.es, ahí podrán ver mucha más información. Gracias por estar ahí.